Hola mis amados hermanos del discipulado virtual, que Dios les bendiga. Pido disculpas primeramente por el atraso en enviarles la clase de esta semana, Eh, pero la verdad es que me afané, esa es la verdad. Uno no puede mentir, el afán, eso fue, el afán. Bueno, hemos estado estudiando nosotros la palabra de Dios, la Biblia. Hemos dicho, por ejemplo, cuántos fueron sus escritores, cuántos años se demoró en escribirse, datos importantes de la Biblia. Y como les dije yo, que la Biblia se le denomina el libro sagrado porque tiene la palabra de Dios. Y y les dije también que la Biblia es el mayor tesoro para el hombre. Es un tesoro que nosotros tenemos y no lo sabemos muchas veces apreciar. Pero como les dije, un tesoro no se puede ser apreciado si no se le conoce, y para eso vamos a abrir este baúl que tiene este tesoro que es la Biblia, y vamos a ver como unos 9 puntos, si no me equivoco, en lo que nosotros podemos sacarle el mejor provecho a la palabra de Dios. Cómo estudiarla, cómo entenderla, que es lo más importante para nosotros, para que así podamos crecer. Bueno, probablemente esta clase no la vamos a poder dar completa en media hora, porque ustedes saben que el celular me permite grabar solamente 30 minutos. Así que probablemente se la mande en 2 partes, ¿ya? Vamos a empezar entonces y vamos viendo que el primer punto nos dice que la palabra de Dios nos permite vencer el pecado. ¿Qué es esto? Cuando la palabra de Dios está atesorada en nuestro corazón, tenemos donde acudir. Cuando la tentación llama a la puerta, el Espíritu Santo nos recordará la palabra específica que nos da la victoria. Ustedes, yo creo que todos saben, independientemente estén recién empezando, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios que Él fue tentado por Satanás. Estuvo en un ayuno de 40 días y 40 noches y fue tentado por Satanás. Jesús, ¿cómo venció esto? Porque les recuerdo que Jesús era 100% hombre, aunque también era 100% Dios, pero ahí estaba en su humanidad. Es decir, él sintió fatiga, él sintió cansancio, él sintió sueño, él sintió frío, él sintió debilidad, porque el no comer trae debilidad, el no comer trae frío, ¿cierto? Trae muchas cosas el no comer, trae una debilidad del cuerpo. Todo eso lo sintió Jesús en su estado humano. Y dice la palabra de Dios que fue tentado por Satanás. Y Jesús le respondió de la siguiente manera: escrito está. Y este escrito está nos dice a nosotros que cuando nosotros tenemos la palabra de Dios atesorada en nuestro corazón, no solamente leerla por leerla, sino pedirle al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento. Cuando nosotros vamos al culto y se predica la palabra, ponerle atención a la palabra, atesorar en nuestro corazón lo que Dios nos está diciendo. Cuando estamos en estudios como este, aprender lo que Dios nos está hablando en nuestro corazón. Entonces, cuando venga la tentación, porque dice la palabra de Dios que nosotros seremos tentados en nuestras propias concupiscencias, es decir, en nuestros propios pecados, no todos somos tentados en lo mismo. Cada uno tiene una lucha interna, cada uno tiene una lucha particular, y es ahí donde Satanás, el diablo, quiere hacernos caer, en esas áreas débiles que nosotros tenemos. Bueno, ¿cómo las vamos a vencer? La palabra de Dios nos insta a que la tentación se vence con la palabra de Dios. Jesús dijo, escrito está. Y nosotros podemos orar la palabra de Dios, podemos clamar en la palabra de Dios. Podemos decirle, Satanás, Satanás, sal fuera, porque la palabra de Dios dice que diga al débil, fuerte soy. Y yo soy fuerte en Cristo Jesús. Satanás, sal fuera, porque yo soy hijo de Dios. El libro de Juan dice que a los que le recibieron les dio la autoridad de ser hijos de Dios, y yo soy una hija de Dios. Por lo tanto, en el nombre de Jesús yo te expulso de mi mente y en la sangre de Cristo me cubro. Estoy proclamando la palabra. Y así, amado hermano, vencemos el pecado, vencemos esas tentaciones, esas debilidades, que el Espíritu Santo nos redarguye. Y el Espíritu Santo nos traerá a memoria esas
cosas que nosotros hemos aprendido, pero siempre y cuando la atesoremos en nuestro corazón. No como el que escucha por un lado y se le desaparece por el otro. En segundo lugar, tenemos que la palabra de Dios nos capacita para enfrentar errores doctrinales. Tito lo explica de esta manera. Dice, retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Eso está en Tito 1:9. Bueno, cuando nosotros somos enseñados en la palabra, vamos a aprender que quizás la palabra nos dice que Dios es uno, pero la palabra nos demuestra la unicidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es un solo Dios, uno, con los mismos atributos, con el mismo poder, pero con una esencia, no esencia, trabajan en diferentes maneras. Por ejemplo, Dios crea, el Espíritu Santo ejecuta la creación y el Hijo también. Y de diferentes maneras interactúan. Entonces de repente nos vamos a encontrar con otras sectas que vienen a nosotros y nos pueden decir que Jesús no es Dios, que Jesús es solamente un profeta, y pueden decir muchas cosas, pero si nosotros vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Y que Dios mismo, cuando estaba Juan bautizando a Jesús en el Jordán, Dios mismo, el Padre, se manifiesta y dice, este es mi Hijo amado, en él me complazco. Y el Espíritu Santo se posó sobre él. Entonces son informaciones que a nosotros nos dicen que Jesús es Dios. Y el Espíritu Santo también es Dios. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 5, cuando Ananías y Zafira quisieron mentir a los apóstoles dijeron, bueno, no le han mentido a los hombres. ¿Por qué quisiste engañar al Espíritu Santo? Le dijeron, bueno, no le has mentido a hombres, sino que le has mentido a Dios, aludiendo que el Espíritu Santo es Dios. No es como dicen otras sectas que es una fuerza sobrenatural, es una especie de impulso, no. No, es el Espíritu mismo de Dios que actúa en nosotros para bien. Bueno, y eso está en la palabra y nosotros tenemos que poner atención a esas enseñanzas. Por eso que es bueno que usted participe los días jueves en los estudios bíblicos que se entregan en la iglesia. No sea usted uno de esos que dice, hoy día hay estudio, me voy a quedar en la casa. No, amado, tendría que ser diferente. Hoy día hay estudio, tengo que ir, porque el anhelo de mi corazón es aprender. Cuando usted dice todo lo contrario, hoy hay estudio, me voy a quedar en la casa, eso quiere decir que usted no le está dando la importancia y el valor que la palabra tiene en su vida. No se la está dando. El culto no es solamente adoración, no es solamente cantar, no es solamente orar. También está aprender. También es necesario la palabra de Dios en nuestro corazón. Bueno, en el punto número 3 dice que nos sirve en la guerra espiritual. La palabra de Dios nos sirve en la guerra espiritual. Efesios 6:17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Aquí Pablo coloca al creyente con una armadura espiritual y la lleva a la misma palabra de Dios. El soldado tenía que tener una espada y una espada bien afilada para matar a sus enemigos. Para matarla, les recuerdo que David le cortó la cabeza a Goliat. Y para que ese pequeño David, haya cortado la cabeza de Goliat, tendría que haber tenido una espada muy afilada. Muy afilada. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como espada, la Biblia sirve para la defensa y el ataque con versículos bíblicos.
Y con esos versículos bíblicos nosotros podemos enfrentar al enemigo y ordenarle soltar nuestras vidas, soltar nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra economía, nuestra familia, nuestros sentimientos, nuestras emociones, con versículos bíblicos. Por eso es importante la lectura de la palabra. Es importante que usted le dedique todos los días un tiempo a leer la palabra. Y en ella va a descubrir tantas promesas de Dios para nosotros, y específicamente estas cosas, como una guerra espiritual. En esa guerra espiritual en que yo tomo la palabra y confronto al enemigo, la confronto. Cuando viene Satanás, el diablo, a hacernos sentir culpables, ¿cierto? Y nosotros ya hemos orado a Dios, y nosotros ya hemos confesado ese pecado a Dios, y nosotros ya nos hemos arrepentido, pero ahí está Satanás colocando culpa en nuestra alma, colocando sentimientos de culpa, de ser indigno, que tú no puedes presentarte en la iglesia, que cómo te vas a presentar con esa cara, que cómo es posible. Entonces, cuando tú le enfrentas al enemigo y le dices, mira, Satanás, a ti te hablo. Dice la palabra de Dios que el que confiesa su pecado alcanza misericordia. El que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y yo he alcanzado la misericordia de Dios mi Padre, porque yo he confesado mi pecado y yo me he apartado de él. Por lo tanto, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí, sobre mi mente. Cuando nuestros hijos están atrapados en la rebeldía, están atrapados en la droga, quizás en tantas cosas, nosotros tenemos la autoridad de Padre para proclamar la palabra y decirle, en el nombre de Jesús, te ordeno, Satanás, y a ti te digo, llevo a ruina todas tus maquinaciones, toda tu obra contra mis hijos. Mis hijos le pertenecen a Dios, porque la palabra de Dios dice, herencia de Jehová son los hijos, y son bendición hasta la tercera y cuarta generación de los que le buscan. Y yo busco a Dios, yo amo a Dios, por lo tanto mis hijos están bajo la cobertura de Dios. En el nombre de Jesús yo te los arrebato, te los quito, en el nombre de Jesús, y usted empieza a proclamar sobre sus hijos libertad, bendición, todo lo que usted quiera sobre sus hijos, sobre su matrimonio o sobre su familia. Usted puede con la palabra de Dios, pero para eso tiene que estudiarla, para eso tiene que escucharla, atesorarla en el corazón, que eso es lo importante. El punto número 4 dice, nos da poder en la oración. No solo nos da la autoridad para reprender al enemigo, sino también en la respuesta de nuestras oraciones. Jesús nos dio la promesa que si la palabra permanece en nosotros, obtendremos la respuesta en todo lo que pidamos. Y ahí en Juan capítulo 15, 7, se lo voy a leer textual, porque es un verso muy hermoso en Juan, claro, 15, 7. Es un versículo muy hermoso que a mí me gusta mucho. 15:7 dice, si permanecen en mí, esa es una condicionante, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, es decir, en ustedes, Dios te está diciendo, si tú permaneces en mí, es decir, si yo me mantengo en el camino de Dios, si yo me mantengo de la mano de Dios y su palabra permanece en mí, ¿para qué? No solamente para oírla, sino para ponerla por obra, para andar en la palabra, ¿cierto? Dice aquí una promesa, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Por eso hay una condicionante, ¿cierto? Dios te dice, yo te doy esto, pero tú tienes que hacer esto. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted? Andar en Cristo, ¿cierto? Morir al viejo hombre, dejar al viejo hombre, morir al mundo, dejar el mundo atrás y empezar a caminar con Dios, ¿cierto? De manera fiel, de manera íntegra, de manera honesta con Dios, y cierto, su palabra en nosotros, procurar ponerla por obra lo más posible, porque sé que muchas veces se hace difícil, pero estando con Dios todo es posible. Y ahí nosotros podemos declarar esta palabra. La palabra de Dios me dice
que si yo permanezco en ti y permanezco en tu palabra, pida todo lo que yo quiera y será hecho. Bueno, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por mi hijo, por mi hija, por esto, por esta enfermedad, y Dios te va a responder. Pero óyeme una cosa muy atento. Dios no siempre te va a dar lo que tú quieras. Dios te va a dar lo que tú necesites en bien para ti. Él dice sí, Él dice no y Él dice espera en lo que respecta en la oración. Porque Dios, dice la palabra de Dios, ¿qué padre le va a dar a sus hijos piedras para que coman? Ninguno. Bueno, Dios cuando responde conforme a su voluntad para el bien tuyo. Por eso es importante que después de cada oración nosotros seamos humildes y le podamos decir a Dios, pero Padre, te entrego todo esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía, porque de repente nuestra voluntad no está bien enfocada en nuestra mente, pero la voluntad de Dios es perfecta. Sigamos en el punto número 5. Dice que nos da la seguridad de ser salvos. Vamos a avanzar aquí. Nos da la seguridad de ser salvos. Cuando comenzamos a caminar con Dios, una de las armas de Satanás es hacernos dudar de nuestra salvación. Trae culpa a nuestra vida y que no somos merecedores del perdón. Por eso el Señor nos alienta en Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan. ¿Qué dice Primera de Juan? Primera de Juan, capítulo 5:13. Dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esto es la palabra. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Es hablado para que sepan que dice que escrito está, si tú crees en el Hijo de Dios, es decir, en Jesús, tienes que saber que tú tienes vida eterna. Para que vosotros creáis que en el nombre del Hijo ustedes tienen vida eterna. Por lo tanto, nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y amado Salvador. Pero ahí está Satanás diciéndole, tú no eres digno. Tú no sirves para esto. Tú vas a fracasar. Tú no eres capaz. Pero si tú crees en Cristo, si tú crees que Jesús vino a esta tierra, nació, murió y resucitó, y tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, entonces, ¿qué pasa? Tú eres salvo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice. Bueno, el punto número 6, ¿cuánto llevo? Todavía tenemos tiempo. El punto número 6 dice que nos da paz en medio de la aflicción. La palabra de Dios nos da esa paz en medio de las aflicciones. Cuando las circunstancias son adversas, nuestro sustento es la palabra guardada en nuestro corazón y las promesas bíblicas recibidas de parte de Dios. El Señor alentó a sus discípulos diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, le dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, le dijo, yo he vencido al mundo. El hecho que nosotros estemos en el camino de Dios y estemos congregándolos en un templo, estemos aprendiendo de su palabra, estemos consagrados a Él, seamos fieles en todo, eso no quiere decir que nosotros estemos libres de aflicción. Todo lo contrario, mi amado hermano. Probablemente vamos a tener más aflicciones de las que tuvimos en el mundo sin Dios. Porque Satanás no quiere que tú seas salvo. Satanás quiere que tú renuncies. Satanás quiere que tú abortes esto. Satanás quiere que tú retrocedas. Satanás quiere que tú digas, no, yo estaba mejor antes. Aquí yo tengo tantos problemas, tantas dificultades. Eso es lo que quiere Satanás. Pero Dios quiere darte salvación porque es necesario que nosotros seamos limpios.
Nosotros llegamos a Cristo con tantas malas costumbres, llegamos a Cristo con tantas cosas malas. Y es necesario desaprender lo que hemos aprendido hasta ahora y aprender cosas nuevas. Aprender que odiar es malo, que Dios no lo aprueba. Aprender y entender que robar Dios no lo aprueba. Entender y aprender que la envidia Dios no la aprueba, y tenemos que ir sacando cosas de nosotros que a Dios no le gustan. De repente llegamos a Dios con un corazón arrogante, con un corazón altivo, con un corazón lleno de autosuficiencia, y de alguna manera Dios tiene que humillarnos para que nosotros entendamos que el único que se merece la gloria y la alabanza es Él. Y para eso nuestro carácter tiene que ser pulido. Tendremos aflicciones en este mundo, tendremos diferentes tipos de aflicciones. El mayor enemigo somos nosotros a nosotros mismos, pero dice Jesús: confiad, yo he vencido al mundo. En este mundo tendréis persecución. Por haberte convertido a Cristo, por haber entregado tu vida a Cristo, probablemente tu familia se va a venir en contra de ti, tus amigos se van a venir en contra tuya y te van a blasfemar y van a decir cosas mal de ti, te van a dejar solo, pero confía, yo he vencido a este mundo. Y el que tiene el poder para ayudarnos en todo es Cristo, nadie más que Él, solamente Cristo. Vamos al punto número 7, que dice: nos capacita en nuestra fe. Pedro nos exhorta a prepararnos lo suficiente para poder defendernos de aquellos que quieren ridiculizar el Evangelio, así como aquellos que simplemente quieren saber más. La forma correcta de prepararnos para explicar nuestra fe o controlar ataques cuando sea necesario, si no, dice ahí en 1 de Pedro 3:15, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, para estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Va a llegar el momento en que vamos a tener que nosotros defender nuestra fe, pero Dios nos dice que porque vamos a tener quizás opresores y van a ser con nosotros feroces, van a ser con nosotros rabiosos, como perros rabiosos, pero la palabra de Dios dice para que testificar que nosotros hemos cambiado, que ya no soy ese hombre, esa mujer iracunda que explota por todo, dice presentar, dice defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que demanda razón de la esperanza. Eso nosotros tenemos que pedirle ayuda a Dios y al Espíritu Santo para poder enfrentar estas cosas, ¿cierto? Nos orienta, el punto número 8 nos orienta en las decisiones de la vida. Acercarse a la palabra nos garantiza enfrentarse a la vida con sabiduría. Dios lo instruirá cómo orientar cada decisión y área de su vida, como relaciones familiares, negocios, sentimientos, relaciones amorosas, etc. Por lo que el salmista afirma ahí en el Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amado, cada área de nuestra vida la podemos sujetar a la voluntad de Dios. Señor, dirígeme, mira, tengo que hacer un negocio. Ayúdame tú, dime si tengo que hacerlo. Y Él te va a direccionar, Él te va a mostrar en un sueño, Él te va a dirigir, Él va a amonestar tu corazón, te va a decir: no lo hagas, no firmes, no hagas esto. Dios lo va a hacer, pero nosotros tenemos que poner a los pies de Cristo todas nuestras áreas, el área de trabajo, el área de estudiante, el área de esposo, de madre, de hijo, todas nuestras áreas, para que Él la dirija, para que Él la guíe, para que Él ponga ahí el punto final, que es el mejor. Y por último, mire, vamos a alcanzar, parece, con los 30 minutos. Por último, nos garantiza una vida de éxito. De una manera sencilla, Josué 1:8 explica: el que medita en la palabra y la guarda, hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Así dice Josué 1:8. De manera dice que el que medita en la palabra y la guarda, hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Todo lo que realice tendrá el sello del éxito, porque Dios le preparará en todo lo que haga, en todo. El estar
en la obediencia de Dios, en la obediencia de su palabra. ¿Por qué Dios puso estatutos y puso normas? El propósito de Dios era para que a sus hijos les fuera bien en donde pusieran su pie. A la tierra que iban a conquistar, les fuera bien. Sean cabeza y no cola. Sean hombres bendecidos y no fracasados. Vayan de bendición en bendición, de victoria en victoria. Eso tú lo puedes lograr, pero permaneciendo en Cristo, andando en Cristo y su palabra atesorada en tu corazón, que la medites de día y de noche, que ella sea la que te dirija, que cuando vayas a tomar una decisión puedas sujetarla a la voluntad de Dios y entender que todas tus acciones deben ir a las plantas de Dios para entender si lo que has hecho, lo que estás haciendo, lo que piensas hacer, lo aprueba o no lo aprueba Dios. Esos son los beneficios de acercarnos a la palabra en nuestras vidas, para dirigirnos en este camino tan hermoso que es el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo es proclamar las nuevas de salvación, que es decirle al mundo: Jesús cambia, Jesús vive, Jesús sana, Jesús restaura, pero qué mejor hablarlo con la vivencia propia, con la experiencia personal. Y esa experiencia tú la vas a adquirir en la palabra. De repente te vas a sentir derrotado, vas a sentir que todo te sale mal, vas a sentir que viene una tras otra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En esas circunstancias es cuando más tú debes aferrarte a Dios y a su palabra para entender que Dios está puliéndote, que Dios te está enseñando. Entonces el día de la mañana tú vas a decir: mira, hermano, yo pasé por este problema, yo pasé por esta dificultad y yo pensé que todas las puertas se me cerraban, pero yo confié en Dios, yo hice esto y esto otro y tuve victoria. No desmayes, hermano, no desmayes, Dios está contigo. Eso es experiencia en la palabra. Bueno, amado hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. La conclusión de esto dice: desde nuestra juventud buscamos respuestas a nuestras preguntas y muchas veces pedimos consejos a quien no debemos. Por otra parte, podemos ser muy reservados en nuestros temas personales, pero al fin siempre necesitaremos ayuda. Esa ayuda es la que nos ofrece nuestro Dios a través de la palabra. Y ahí está una tarea que dice: desarrolla con tus propias palabras o como tú lo entiendas cualquiera de estos 9 puntos que hemos hablado hoy. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos estaremos viendo. Ya entregué la hojita este domingo para que hagan su tarea y este otro domingo le entrego lo que corresponda a la otra clase. Así que nos vemos. Bendiciones.